Con el registro de 3 grados, que es de la hora 8 de la mañana, nos vamos a ir a hablar ahora con la doctora Iris Medina. Ayer fue el Día Mundial del Angioedema Hereditario. Bueno, es especialista no solo en este tema, sino también otro que vamos a ir abordando en esta conversación para que nos ilustre, nos explique de qué estamos hablando cuando hacemos referencia a angioedema hereditario. Bienvenida, Gustavo Tinetti desde Cadena 9, doctora, un gusto, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días, Gustavo. Buenos días a todos. Un gusto poder estar compartiendo este espacio con ustedes. Cuando hacemos referencia a angioedema hereditario, ¿de qué trata? ¿De qué estamos hablando, ¿De qué no? estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Bueno, angioedema hereditario es, como su nombre lo dice, angioedema es hinchazón, ¿sí? Y hereditario, lógico que se hereda. Es una enfermedad rara ¿Mm? porque de acuerdo a los consensos, o sea, se encuentra un paciente en 50.000 habitantes. Por eso se dice que es una enfermedad rara. Y a su vez, esta enfermedad depende de los grados de severidad, riesgo de muerte. Acá no estamos hablando de una alergia, cuando el paciente se hincha los ojos, los labios por determinada, como uno dice, reacción alérgica. ¿Mm? Entonces, como para poder hablar, yo siempre digo en criollo, ¿cómo podemos describirla la enfermedad? Primero, si la persona, podríamos decir, tiene angioedemas, por ejemplo, edemas, hablando hinchazón, recurrentes, por ejemplo, en distintas partes del cuerpo, o se le hincha solamente una mano o un pie, puede hincharse los labios, puede tener dolores cólicos. Cuando uno dice el abdomen, estoy hinchada, ¿sí? Que uno dice, no puedo cerrarme el pantalón, o generalmente uno dice, voy a la guardia para que me den un antialérgico y no cede ni con antihistamínicos, ni con corticoides, ni con adrenalina porque no es una reacción alérgica. Y generalmente los síntomas empiezan en la infancia o en la adolescencia, pero así en forma muy esporádica. A lo mejor uno dice, mirá, se me hinchó la mano, pasan 6 meses, 8 meses, dice, uy, se hinchó el pie o se hinchó la mano de vuelta. Y siempre hay que preguntar si hay algún familiar que tiene lo mismo o que tuvo, algún abuelo, un tío abuelo, y algún familiar que haya fallecido por lo que uno dice edema de glotis, o sea, decir, se murió por una hinchazón, se hinchó tanto. Entonces el paciente empieza como a preguntar a su familia. Ahora, si esa persona tiene por lo menos 4 de los ítems que yo fui describiendo con un vocabulario muy simple, puede ser que tenga angioedema hereditario. En este cuadro, ¿puede ser un tema adquirido también o necesariamente tiene que ser hereditario? Bueno, no, porque se llamaba adquirido. Es hereditario, pero puede pasar, sí, ahora se está viendo que uno dice que aparece de nuevo, como sin antecedentes genéticos, puede aparecer, Mm. porque se debe a una deficiencia de un componente que se llama C1 inhibidor, y pueden aparecer como si fueran por mutaciones genéticas, ¿sí? Y el diagnóstico es de laboratorio, independientemente de la clínica, y ya cuando el médico está frente a este tipo de pacientes y lo interroga de esta manera, como les nombré todas las características, con un análisis especial podemos hacer el diagnóstico. Ahora, si queremos complicarlo un poquito más, porque sabemos que en medicina 2 más 2 no es 4, Mm. pueden haber otros determinantes que no se pueden dosar en Argentina y
Si uno sospecha, se envían al exterior. Bien. Bueno, estamos en una ciudad de unos 52.000 habitantes. Significa que puede haber en 9 de julio un caso. Punto uno. Eso nos da cierta tranquilidad. Pero se empezó señalando que es una enfermedad rara. La pregunta es, en el marco de enfermedades raras, y en este caso en particular, ¿cómo serían los cuidados y cómo sería el tratamiento? Porque uno está más acostumbrado a enfermedades, por decirlo de alguna manera, más convencionales o que escucha un poco más, ¿no? Sí, por eso, bueno, al ser una enfermedad rara, puede tardar mucho en el diagnóstico. Por eso digo, y después uno piensa, uy, sí, mi abuelo tenía, o yo tenía, mi mamá dice que tenía un tío que vivía lejos, que murió porque se le cerró la garganta. Eh, el ser raro es ir pensando, por ejemplo, un enfermo, o sea, un paciente que vos ves que, que se le, hablando te digo siempre con términos para que la audiencia pueda entender, o sea, que sería angioedema o se hinchó el abdomen, Mm. puede pasar que, te digo esto a nivel mundial, el médico de guardia no piense en un angioedema hereditario y son pacientes que van a cirugía y para ver si realmente por qué tiene ese cuadro de angioedema y no encuentran nada, ¿sí? Entonces, por eso es lo que decimos que es raro. ¿Y tu segunda pregunta cuál era? Que está, si, ¿cuál sería el tratamiento en este caso? Los El cuidados por un lado y tratamiento. si se conoce el tratamiento. El tratamiento es muy específico, es eh, inyectando, o sea, aplicando esa fracción que la persona tiene esa deficiencia, o sea, el C1 inhibidor. Ahora, para complicarlo un poquito más, cuando vos dosás ese C1 inhibidor, se llama C1 inhibidor, como si yo te digo, dosamos glóbulos blancos, dosamos glóbulos rojos, eh, ahí puede pasar que esa fracción esté baja o que no funcione bien. Entonces, el tratamiento es, desde el punto de vista con una preparación farmacológica para que el paciente pueda inyectarse, dar lo que sería esa fracción de segundo inhibidor. Ahora también pasa que hay pacientes que tienen severos con posibilidad, o sea, con riesgo de muerte. Allá hace poquitos años en Argentina contamos con una medicación que actúa, lo que uno dice profilaxis, previene a largo tiempo, a largo plazo. Entonces el paciente cada 15 días se tiene que aplicar una determinada medicación y ahí va a poder estar libre de síntomas. Lo que uno como médico, o sea, lo que uno quiere es que el paciente realmente no tenga síntomas. Años atrás son pacientes que realmente han tenido muy mala calidad de vida, Y hoy claro. mismo tienen mala calidad de vida, porque entramos en otro tema que es el miedo a no poder acceder a a la medicación. Bien. Bueno, cambio un poquito de tema porque uno observa la proliferación de virus de distinta naturaleza. ¿Esto trae como consecuencia estas enfermedades raras o va por otro lado? ¿Cuáles No, son? no, es por otro lado, es genético. Ah, Es genético. Directamente la persona nace así o puede haber una transmutación genética y sin tener antecedentes puede tener este tipo o sea, tener angioedema hereditario y son pacientes que a lo mejor se diagnostica su enfermedad cuando tienen 30, 40 años. bien. Bueno, el cuerpo humano está preparado para protegerse permanentemente, ¿no? Crea anticuerpos, que es lo que enseñan ustedes desde la medicina. Entonces la pregunta es,
cuáles son los anticuerpos que se podrían estar generando o no se descubrió que se genere anticuerpos, no solo en esta enfermedad, sino en la gama de enfermedades raras. No, no crea anticuerpos. Hay que aplicarle el factor que no produce o que no tiene un buen funcionamiento. Bien. O Iris, sea, esto es como, a ver, te digo, como si fuera el paciente anémico, puede tener distintas causas por su anemia. Te digo algo, un ejemplo sencillo. Entonces, uno le puede dar una medicación, hierro, o depende de los casos, o por una cirugía, una transfusión. Eh, Acá no, o sea, no es que podemos decir todos los días o fabrique sus propios anticuerpos. bueno, Sí, en guardia, espérame un segundito, porque esto también puede estar relacionado a tu pregunta. eh, el tratamiento en guardia es que tiene que tener el centro asistencial, tanto público como privado, eh, es el plasma fresco. El plasma fresco, que sería una preparación cuando el paciente dona sangre, eh, tiene este factor del segundo inhibidor, entonces es como que sí, le damos, no sería el anticuerpo, sino le damos ese factor. Por eso es que es deficiencia de un determinado elemento eh, que todos tenemos y lógico que en estos pacientes no. bien. Bueno, y la recomendación, que nosotros por lo menos como comunicadores siempre lo hacemos, es en los síntomas acudir al médico, porque una de Sí, las observaciones que uno ve en la sociedad nuestra e incluso a veces hasta en el entorno familiar es la automedicación, porque me lo dijo la tía Pirucha que a la sobrina del amante de le hizo bien tal cosa y entonces seguramente ahora te va a hacer bien a ti. Y esto es un cuadro bastante... es un eh, cuadro serio, muy claro, serio, que es distinto al angiodema, te digo, hinchazón, de lo que sería una reacción alérgica. Totalmente distinto porque no se ve ni con el antihistamínico, ni con el corticoide, ni con la adrenalina. bien. Te vuelvo a cambiar de tema, Iris, porque tengo entendido que estás haciendo algunos estudios con laboratorios en Estados Unidos, en el marco precisamente de todas estas enfermedades raras y otras investigaciones. Sí, bueno, son estudios yo hice hace varios años la maestría en investigación clínica farmacológica, ¿Mm? es algo que realmente me apasiona. Son en distintos laboratorios multinacionales, y lo más importante dentro de lo que es el concepto de la investigación clínica farmacológica es que moléculas, vamos a poner para que entendamos todos, drogas en estudio que para determinada enfermedad pasan por distintos ciclos. Esto es muy importante para ver qué es un paciente hoy que se encuentra en un protocolo de investigación clínica farmacológica. Cuando la droga se descubre, se crea, primero pasa por lo que sería todos los estudios en el laboratorio, ¿sí? Luego pasa a, depende qué tipo de animal de laboratorio, y después tenemos cuatro fases. Mm, La fase uno es cuando la droga se estudia en pacientes sanos que no tienen la enfermedad, bien. ¿sí? Por ejemplo, en este caso, pacientes sanos, que no tienen angioedema hereditario, pacientes que su función renal, hepática, está perfecta. Bien, esa Cuando primera se, fase, ¿tiene algún tema de edad relacionado entre tal franja de pacientes?
Sí, pero generalmente sí, pero hablamos de pacientes en investigación para una fase 1, Jóvenes. eh, sí, jóvenes, Bien. y luego, cuando se ve de que no hay ninguna alteración en todas las funciones, ¿sí? Que no presenta efectos adversos graves, eh, pasa al estudio en pacientes, ¿sí? Hay distintas fases en las cuales primero se estudia el paciente que recibe, suponete, 5 miligramos, 10 miligramos, 15 miligramos. Entonces se ve que en el estudio a nivel mundial, por eso es que se hace, son multinacionales para ver todo tipo de raza, de etnia, de nivel social, eh, porque a veces personas que no tienen acceso a la medicación. Lo que vemos es que decir, pero mira, con 10 anduvo bien, con 15 también, pero entonces, ¿por qué vamos a aplicarle 15 miligramos y con 10 anduvo bien? Claro. Entonces se toma 10 miligramos como si fuera la concentración. Bien. Y después se estudia en pacientes, o sea, seguimos con pacientes que presentan esa enfermedad, en los cuales ves que con 10 miligramos y no te cede la enfermedad y no tiene ninguna alteración a nivel, te digo, metabólica, renal, hepática. Y hay algo que es un dato muy interesante. La fase 4 de un estudio de investigación. Vos pensás que en una fase 3 tratamos más o menos 300.000 pacientes Mm, a nivel mundial. Entonces uno tiene que anotar el interrogatorio es algo por eso muy, muy serio. Cualquier llamada de atención, suponete claro. que el paciente diga, me duele la cabeza que nunca me duele, ¿sí? O crucé por la calle, me caí y me fracturé la muñeca. Claro. Y después a nivel mundial ven que a lo mejor hay 10 pacientes que se fracturaron la muñeca. Entonces dicen, no, no puede ser que coincida que todos cuando se caen se fracturan la muñeca. Entonces ahí empiezan los efectos adversos. Pero la Claro. fase 4 es cuando el medicamento está en farmacia. Obviamente. Es Interesante cuando vos toda, decís, toda la este charla medicamento es y nuevo. que conozcamos lo que significa el angiodema hereditario y conjuntamente con ello un reconocimiento a tu trabajo, a tu investigación, a tu labor y a tus mensajes constantemente en el marco de la ciencia médica para que todos estemos ilustrados. Iris, muchísimas gracias por este gesto para No, gracias Academia a de hoy. vos, bueno, y un beso a toda la comunidad. Muy amable. Bueno, la doctora Iris Medina, bueno, que la tenemos en la comunidad, pero que permanentemente está viajando por formaciones, encuentros y en el marco de su propia profesión, ilustrándonos en esta Día Mundial del Angiodema Hereditario que fue ayer, pero bueno, estaba precisamente regresando a la Argentina y por esa razón estamos dialogando en el día de hoy. Hasta un próximo encuentro, gracias.